Ya sabe, hágale clic ahí para que empiece a, a grabar y usted no lo pueda, no se salga de la clase. Siempre es un placer, hermano, poder estar con ustedes en un curso. Ahora tenemos el curso de evangelismo. Vamos a entrar de lleno a nuestro curso, de acuerdo a como lo hemos ido platicando de una manera introductoria. Y vamos a estar viendo primero, hermanos, que el evangelismo, el trabajo que la iglesia tiene que hacer, primeramente vamos a ver que es una comisión vital. Es de cuando se está hablando de vital importancia, se está hablando de algo que no puede dejar, no se puede dejar pasar por alto, porque nosotros tenemos que atender. En la pregunta que hiciera fuera de la grabación era, ¿qué piensas o qué es para ti evangelismo? Nos dimos cuenta que todos están girando sobre el mismo eje, todos están sobre lo mismo, pero cuando lo vemos en realidad, evangelismo es un mandato desatendido. Evangelizar se ha dejado pasar por alto. Hay una forma de que la iglesia está avanzando. Hay una forma en la cual la iglesia camina. Y si nos damos cuenta, la gran mayoría de la iglesia no se usa la palabra evangelismo, pero aunque aquí lo estamos viendo al principio de la clase como que es una comisión que se ha desatendido, vamos a ver cómo también la iglesia ha dado grandes pasos en la transformación y en la forma de evangelizar. ¿Ok? Porque si nosotros, bueno, hice la pregunta, ¿qué es evangelismo? Casi todos hablaron de llevar el evangelio, de presentar las buenas nuevas, de decirle a la gente que Cristo es el Salvador, de hablarle a las almas perdidas. La iglesia se ha enfocado a transmitir el evangelio no de la misma manera en que se hacía años pasados. Y tengo que recalcar en aunque es una comisión que se ha desatendido, mire, lamentablemente la iglesia a veces se ha ocupado de otros asuntos antes que de evangelizar. Y es a lo que se refiere, que es una comisión que se ha desatendido. Más sin embargo, nosotros podemos ver que evangelismo es un asunto de autoridad, que viene como una orden. Cada vez que usted lee la Biblia, principalmente Reina Valera, la versión Reina Valera, cada vez que usted lee una palabra, un verbo que termina con la letra D, la letra D de dado, por ejemplo, id, en vez de decir vayan, todo verbo en Reina Valera que termina con la letra D es una palabra de orden, es una orden, no es si tienen ganas, no es si pueden, no es una sugerencia, es una orden. Toda palabra, todo verbo que termina con la letra id, perdón, de, es una orden. Que no se le olvide eso. Cuando la Biblia dice id y hacer discípulos a todas las naciones, id es una orden. Vayan, no se queden donde están. Por lo tanto, evangelismo no debe de ser una sugerencia, es un asunto de autoridad. Dios está hablando con autoridad de ir a predicar el evangelio. ¿Por qué es una orden? Vamos a verlo en la estructura teológica primero. La estructura teológica de lo que es evangelismo, nos vamos a dar cuenta primero que es una misión de Dios. Dios es el primero que da a su Hijo. Es una misión de Dios. Lo estamos viendo ya en el Nuevo Testamento. La misión de Dios es alcanzar al hombre. Y lo vemos a través de la encarnación de Cristo. El verbo se hizo hombre.
Siguiente paso, vamos a ver que Cristo, cuando está encarnado, él predica acerca del reino de Dios. Él pide que seamos parte del reino de Dios, pero también una vez que se forma o se está formando ese reino de Dios, se forman las iglesias, las congregaciones, por así llamarle. Y los que formamos la iglesia tenemos el gran mandamiento de ir y predicar el evangelio. Esa es la estructura teológica. Cuando yo les pregunte en el examen, describa la estructura teológica, usted va a escribir que es una misión de Dios, es la encarnación de Cristo, es el reino de Dios predicado por Cristo, la formación de la iglesia y cómo nosotros tenemos el gran mandamiento para ir y predicar. Para poder tener la última parte, esto, el gran mandamiento que hemos recibido, para poderlo cumplir necesitamos la conexión. Si nosotros no estamos conectados, hermanos, no vamos a tener la llave que necesitamos. Nosotros necesitamos estar conectados. Si no hay conexión, Es la llave. hermanos, no hay evangelismo. La iglesia ha cometido un terrible error. No sé cómo decirlo aquí, hermanos, porque me meto en problemas. Pero la iglesia ha cometido un error cuando nos prohíben tener amigos que no son cristianos. Ha cometido un error terrible. Hemos seguido una línea de pensamiento donde pretendemos, perdone que use estas palabras, recuerde que estoy hablando a líderes, a estudiantes de un instituto bíblico. No estoy hablando con recién convertidos. La iglesia, en la iglesia hemos cometido un error garrafal en la cual hemos prohibido tener amistades que no son cristianos, donde nosotros pretendemos guardar una santidad. Y nos hemos encerrado en 4 paredes, donde nuestros hijos no pueden tener amigos que no son cristianos, donde nosotros en el trabajo, en la escuela, nos hemos alejado de las amistades, dizque para guardar una santidad. Y se nos ha olvidado que el Señor Jesucristo nos ha enviado como luz a las tinieblas. La luz donde funciona no es donde hay más luz. La luz funciona en las tinieblas, no en la luz. Y es bien fácil nosotros estar reunidos como cristianos, y creo que esto se lo platiqué en la clase pasada, en el curso pasado, antepasado, donde un pastor me estaba platicando que habían venido personas a su congregación y la congregación rápido llamó al pastor y le dijo: pastor, no podemos permitir que ese tipo de personas entren al santuario, vengan a la iglesia, porque la iglesia es un lugar santo. Y vienen esas mujeres vestidas de una manera que no es correcta, vienen esos jóvenes con aretes, con tatuajes, y esta es la casa del Señor. Y le dijeron a este pastor: no podemos permitir que ellos vengan. Para que se dé cuenta que cuando yo estoy hablando de el error garrafal que ha cometido la iglesia, es que pretendemos que nuestra iglesia sea un museo de santos, donde solamente estamos los perfectos, los perdonados, y se nos ha olvidado abrir nuestras puertas, y lo digo con vergüenza, ya perdimos una generación de jóvenes
que tienen 35, 45 años, 38 años, 30 años, de jóvenes que empezaron a ponerse sus artículos en las orejas, en la nariz, en los labios, en la lengua, hermanos, en el ombligo, en tatuajes, y empezamos a cerrar las puertas para ellos, donde ellos no se sintieron cómodos en nuestra iglesia, porque nosotros quisimos guardar una santidad, quisimos proteger una santidad. Y lo digo con dolor y con vergüenza. Como iglesia perdimos a esa gente porque ellos no pudieron encontrar un lugar que los aceptara, que los llevara a los pies de Cristo, porque nosotros no teníamos tatuajes, porque nosotros no teníamos ningún piercing, nada, ninguna marca. Entonces ellos no se sintieron cómodos. Y esos jóvenes lamentablemente se perdieron. Hoy estamos alcanzando ya a los jóvenes más adultos que ya llegan con tatuajes a nuestras iglesias, donde pueden ser bien recibidos. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que abrir nuestros ojos de que en nosotros lo hicimos muchas veces. Si nuestro primo fumaba, le decíamos, en mi casa no vas a fumar y en mi carro no vas a fumar. Y los alejamos de buscar nuestra amistad, porque nosotros quisimos cuidar una santidad, que nuestro carro es 100% cristiano, nuestra casa es 100% cristiana. Yo te entiendo todas esas cosas, pero muchas veces nosotros hasta dejamos de estar con ellos en sus celebraciones, celebración de 15 años, celebración de una boda, en el momento en que parte un ser amado, en los velorios, en el panteón. Estoy hablando de la iglesia en general, donde cometimos un error. Y yo te aseguro que por esa razón a Cristo le llamaron glotón y le llamaron borracho. A Cristo lo juzgaron de borracho. ¿Por qué lo juzgaron de borracho y de glotón? Porque estaba en las fiestas mundanas, porque estaba donde estaban los borrachos y convivía con ellos. No estoy diciendo que participaba de su pecado, no. Estoy diciendo que él era luz en la oscuridad. Y es ahí donde tenemos que ir analizando de qué manera nosotros como iglesia vamos a hacer luz en la oscuridad. ¿Cómo vamos a comportarnos? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo de la sal? Recuerde que la sal es para preservar. Y cómo nosotros, la sal se echa en la carne fresca. Y se le pone la sal a la carne fresca. Los que vivimos en ranchos, la carne se cuelga afuera y se le pone sal para que no se le arrimen las moscas y para que no se crea el gusano. Pero es la sal quien está en la carne para cuidarla. Amados, es la iglesia quien está en este mundo para preservar a la humanidad. Somos nosotros la luz, somos nosotros la sal. Entonces, tenemos que aprender en este curso, que es muy importante la conexión, agarrarnos lo más que se pueda, entrelazarnos con nuestra familia. Porque una vez que nosotros nos hacemos cristianos, ya no le hablamos al borrachito, ni al drogadicto, ni al ladrón, ni al chismoso, que son nuestros parientes, que son nuestros primos, ni al adúltero, ni a la fornicaria, porque ya nosotros pertenecemos a otro nivel. Yo lo creo, que nosotros somos llamados a ser una nación santa, lo creo que nosotros debemos de apartarnos del pecado, lo creo, pero también creo que nosotros debemos de mantener una conexión. Yo tengo conexión con mis primos que no son cristianos. Tengo conexión con amigos que no son cristianos, que cada vez que ellos tienen una necesidad, que cada vez que ellos tienen un problema, ellos se comunican conmigo pidiéndome no solamente consejos, sino también oración. Si yo los mantuviera lejos, ellos no vinieran conmigo cuando tienen problemas. Ellos no se iban a acercar conmigo, pero ellos tienen confianza porque he estado con ellos.
Se lo digo con mucha confianza aquí. Tengo un primo, si de repente lo llegan a ver en redes sociales, él no me escribe, este primo no me escribe y no me dice, obispo Martín Andrade, pastor Andrade, ¿cómo está usted? Él me saluda con una palabra de 4 letras. Usted ya sabe cuál es. ¿Cómo estás? No he borrado yo esos comentarios. Él tiene un acercamiento conmigo, pero cada vez que él tiene problemas, él está llorando y me pide que ore por él para que pronto pueda estar en la iglesia. Él me llama a veces a las 3 de la mañana cuando está alcoholizado y empieza a contarme sus problemas. Yo podría decirle, yo quito a ese barbaján, a ese falta de estudio, falta de educación, y en esta página del pastor Andrade o ahora del Buki de Sonora no me va a estar poniendo majadería. Hermano, ¿quién lo escucharía entonces a las 3 de la mañana cuando está con un corazón quebrantado, cuando está solo, cuando está herido? Alguien los tiene que escuchar, hermano. Es ahí donde yo te digo, esa conexión es bien importante. Ya uno de mis primos vino a los pies del Señor, que siempre estaba alcoholizado. Y ahora este primo, cuando yo lo veo que está adorando al Señor, que está cantando al Señor, yo le doy gracias a Dios porque pude mantenerlo en esa conexión. Hagamos eso, mantengamos al menos a nuestra familia, a nuestros amigos en esa conexión. Voy ahí, apenas estoy calentando garganta, hermano, para hablarte de esa conexión de evangelismo. La conexión es la clave, la necesitamos, amados hermanos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos esa conexión, hermanos? Porque necesitamos cumplir con el mandato del Señor. Dios lo ordenó. Dios ordenó, hermanos, que nosotros pudiéramos alcanzar a la humanidad con 2 textos. ¿Alguien puede abrir su Biblia en Juan 3:16 o me lo puede leer de memoria, por favor? Pastor, Adelante. que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Jesús. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para Amén. que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Okay? Pero vayamos al siguiente texto. ¿Alguien lo puede leer? Primera de Juan 3:16. Primera de Juan. Dice, dice pastor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que ministrar a las personas? Porque lo que ellos tienen necesitan de un Salvador. Ellos están mal. Lo que ellos están viviendo no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es el Hijo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios lo ordenó. Vamos a entrar en un detallito aquí, hermanos, que ahora sí quiero hacerlo por dedazo. Quiero pedirte, Gabriel, por favor, mi hermano, abre tu Biblia en Romanos capítulo 10, por favor, y le da lectura. Tomen nota de este texto, Romanos capítulo 10, del verso 14 en adelante. Hay unas preguntas ahí bien interesantes. Dios lo ordenó. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? En Romanos capítulo 10 nos da un detalle del por qué nosotros tenemos que hacerlo. Vamos a ver
Perdóname, Gabriel, te pedí que tú lo hicieras porque te voy a interrumpir, mijo. Te voy a estar interrumpiendo. Ok, adelante. Bueno, tú me interrumpes, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hasta ahí. Okay. Hasta ahí. ¿Cómo van a invocar en aquel que no han creído? Esa es una buena pregunta. El borracho, el drogadicto, el mitotero, el chismoso, el ladrón. Hermano, hay que estar conscientes en esto. Ellos no lo han oído. Ahora, supongamos que ya lo oyeron. Vean lo que nos sigue diciendo Romanos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Otra versión diría, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Eh? Entonces, si no van a la iglesia, ellos no escuchan. Entonces, ellos no escuchan al pastor. Ellos van a escuchar a su tío, a su primo, al suegro, a la suegra, al yerno. Ellos van a escuchar a la nuera. Ellos van a escuchar al primo. Ellos van a escuchar al compañero de trabajo. Eres tú el que les tiene que predicar. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Y luego, ¿qué? La otra pregunta, amigo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a ir si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír? La versión nueva del 60 dice, ¿y cómo predicarán? Dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y vea algo bien importante. Ya vimos porque Dios lo ordenó. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó. ¿Qué fue lo que ordenó? Léeme la otra parte. El verso ya 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Okay? Hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí nada más, pastor. ¿Cómo van a predicar si no fueran enviados? Dios lo ha dicho, Dios lo mandó. Vamos a contestar esas preguntas. Dios lo envió. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó. ¿Y dónde? Permítame, está jugando conmigo el mouse. ¿Dónde? En todas partes. En todas partes. Hay que predicar a Jesús en todas partes. Hay que hablarle a la gente en todas partes. ¿Cuándo? Ahora mismo. No hay tiempo que perder. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Somos nosotros. Ahora, el texto que acaba de leer el pastor Gabriel nos dice, ¿cómo van a oír? Si no hay quien les predique. ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? La mayor parte de nuestra gente en la iglesia son cristianos ya. Nos toca a nosotros enseñarle de cómo le hablen a sus vecinos, a sus parientes. Estamos hablando de evangelismo y ahora vamos a ver las reglas generales que definen a una persona que evangeliza. Primero, una persona que evangeliza, hermanos, es un convertido en una nueva criatura. Es una persona que entiende que ha sido libre del pecado. Es una persona que entiende que ha sido perdonada, que sus pecados fueron perdonados. Es una persona que entiende que tiene que vivir de una manera diferente a como vive el mundo. Esa es la persona que va a evangelizar. Esa es la persona que es enviada por Dios. Dios está enviando no solamente al pastor, no solamente al misionero, Dios está enviando a todo cristiano que está en la iglesia, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ellos ya pueden y deben evangelizar. Uno,
es convertido en una nueva criatura. Ya lo expliqué. 2, es una persona que es llena del Espíritu Santo. Una persona que es llena del Espíritu Santo, hermanos, va a evangelizar. Lo va a hacer. Va a buscar todas las maneras para presentar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Te voy a hablar de 2 personas que han impactado mi vida. Así, de una manera asombrosa. Estoy viajando de Guaymas, Sonora, a Santa Rosalía, Baja California Sur, en un barco, un pequeño barco. No recuerdo cómo le llaman a ese barco. El ferry. El ferry, gracias. El ferry. Estoy en ese ferry, en ese barquito. Caben como 300 personas tal vez. Y voy de Guaymas, Sonora, a Santa Rosalía. Y en ese viaje me está acompañando mi papá y mi mamá. Yo fui por ellos a Guaymas para llevarlo a Loreto, un lugar donde yo estaba siendo pastor. Yo estaba pastoreando ahí. Y yo lo llevo en ese ferry, en ese barco, cuando una señora, yo estoy con mi padre ahí platicando, no recuerdo, no sé qué platicaría, cuando una señora pone a su niño arriba del barandal que está para el mar. Lo toma y no lo tiene en los brazos, sino que lo siente en el barandal abrazado. Y le dice mi papá, cuide a ese niño, se le puede caer, bájelo del barandal. Y la señora se queda viendo a mi padre, pues es un extraño, toma al niño la señora y lo pone en sus brazos, y cuando lo tiene en sus brazos le dice, y fíjese que dicen que el mar de Cortés es profundo. Fue todo lo que dijo la mujer y mi padre empezó a evangelizarla. Él le dijo, gloria a Dios por la profundidad del mar. Y la muchacha se quedó así, la señora joven se le quedó viendo y le dice, ¿por qué dice eso, señor? Y luego le dice, porque dice la Biblia que hasta el fondo del mar, todos mis pecados, Dios los arrojó. Punto. Desde ahí empezó a evangelizarla. Aquella señora se entregó a Cristo. Ahí en el barco. Yo miraba a aquella mujer llorando. Yo estoy a un lado de mi padre. Yo soy el pastor. Yo estoy ahí, pero quien captó el momento de evangelización fue mi padre. Increíble. En otra ocasión, yo no estaba ahí. Mi padre va a visitar a los presos. Llega a la cárcel. Y en ese entonces, el guardia de seguridad ponía un sello aquí en la mano y le decía a los visitantes, no te lo borres porque no vas a poder salir. Y cuando le iban a poner, el guardia de seguridad le iba a poner el sello aquí en la mano a mi padre para que pudiera entrar a predicar, le dijo mi papá, espérate. Y le dice, ¿y no es la marca de la bestia lo que me vas a poner aquí? Le dijo el de seguridad, perdone señor, no sé de qué está hablando. Y le dijo, ¿me puedes dar 5 minutos para hablar? Y le dijo el guardia, sí señor. Dice, para cuando usted salga de la visita, yo voy a salir a mi descanso. Mi padre entró, predicó, cuando salió de la prisión, va con el guardia de seguridad y empezó a hablar. En esos 5 minutos, el hombre se convirtió a Cristo. El hombre permaneció por muchos años en una iglesia en esa ciudad hasta que falleció. Por 5 minutos. Imagínate lo que tú y yo estamos perdiendo cuando tenemos a alguien hablando y nosotros no somos evangelizadores. Ese es un hombre, mi padre Ernesto Andrade. Pero también hay otro hombre que me impactó, es el doctor David Munguía. El doctor David Munguía
yo voy con él a un supermercado y nos dimos cuenta que en ese supermercado había venta de comida. Y dijimos, y me dice, ¿por qué no nos tomamos un caldito de pollo aquí? Me dice. Y le digo, vamos. Y cuando llega con la persona que nos está tomando la orden, le dice, muy buenos días. Y el doctor le dice, muy buenos días, señorita, ¿cómo está usted? Y le dice, pues un poco triste por problemas personales. Fue todo lo que le dijo. Cuando empezó a evangelizarla delante de 30, 40 personas en el lugar de trabajo. Una persona, hermanos, que está llena del Espíritu Santo, hermanos, tenemos que ser analíticos del momento, aprovechar el momento. Yo te hablé de dos personas que me han impactado, que me han dejado un ejemplo. Yo te lo dejo ahí, libre de costo, para que usted aproveche el momento en que alguien le está contando un problema, llévelo a los pies de Cristo. Háblele de la esperanza de Cristo. Háblele del poder que transforma vidas. Háblele del Dios que bendice los hogares. Así que una persona que evangeliza, amados hermanos, es una persona que es llena del Espíritu Santo. Es una persona, hermanos, que tiene un buen testimonio. Aquí, aquí está buena esta, ¿eh? Una persona que es llena del Espíritu Santo y que tiene buen testimonio. Mire, yo soy del estado de Sonora, en México. Por mucho tiempo viví en un pueblo pequeño que se llama Esqueda, Sonora. Esqueda, Sonora está muy cerca de Agua Prieta, Sonora, muy cerca de Douglas, Arizona. Para aquellos que han escuchado el corrido del Moro de Cumpas, pues por ahí está Esqueda. Yo recuerdo que ahí tuve el primer contacto con los evangélicos, que yo recuerde. Tendría alrededor de unos 9 años. Y yo recuerdo que un amigo mío, que hasta la fecha, gracias a Dios, sigue siendo mi amigo, él todavía vive, y él vive en Agua Prieta, Sonora. Y este niño me dijo un día, vamos con los cholos, vamos con los aleluyas. Y realmente yo no sabía de qué me estaba hablando. Y mi amigo me lleva a un culto evangélico, que cuando yo escuché a los hermanos cantar y predicar, hermano, yo me sentía culpable, que yo le pedía perdón a Dios por estar en ese grupo. Yo le decía, perdóname, Diosito, por estar aquí, yo no debo de estar aquí, perdóname, Diosito. Yo era un católico practicante. Entonces yo me sentía culpable, me sentía como que estaba traicionando a Dios. Y lo que te quiero decir es que cuando yo estaba ahí escuchando, ese fue la primera vez en mi memoria que miraba un grupo que llegaba a evangelizar al pueblo de Esqueda, Sonora. Los servicios siguieron. Un amigo de mi papá, la esposa de este amigo de mi padre, se hizo cristiana. Y hasta ahí que decía, escuchábamos que decía, es que se hizo aleluya, es que ella está con los cholos, y ya como que era una persona extraña. El amigo de mi padre le gustaba tomar bastante y se juntaba muchas veces con mi padre. Ahora aquí te vengo a contar la importancia del testimonio. El testimonio que estaba dando esta mujer recién convertida llegó a impactar tanto al amigo de mi padre, a su esposo, que en una ocasión el hombre se estaba emborrachando en la cantina. Y luego ahí donde se estaba emborrachando, se puso a evangelizar a otra persona. En la cantina, en la barra, le empezó a decir, oye, ya sabes que mañana los hermanos van a tener servicio.
No, no me estés hablando de los cholos, de los aleluya, no quiero saber. No, pero mira, cuando Dios llega a tu corazón te transforma. Dios cambia tu vida. En la cantina un borracho le está hablando a otro borracho y le dice, el amigo de mi padre le dice al otro borracho, al otro hombre le dice, tú deberías de conocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Él le dijo, no, yo no lo necesito. Y el amigo de mi padre, tienes que conocer a Cristo como Señor. Y no, que tienes que no. Entonces se levantó, lo agarró de aquí, como son los vaqueros, como son los cowboys, lo agarró de aquí y le tiró el primer golpe. Se lo dio en la cara y le dijo, necesitas a Cristo en tu corazón. Y le decía el otro, no. ¡Ras! El segundo golpe. Al rato ya todos se dieron cuenta que se andaban peleando, hicieron una rueda y le siguió pegando. Ya lo tenía en el suelo y le decía, vas a recibir a Cristo. Después de darle tantos golpes que le había reventado la nariz y la boca, aquel hombre que estaba tirado le dijo, voy a recibir a Cristo. Y le dijo, haz esta oración. ¿Y van a creer ustedes que le hizo la oración del pecador ahí en la cantina? Y se levantó, lo abrazó, agarró papel, le limpió la boca, la sangre y ya se sentó junto. Entonces cuando el amigo de mi padre se echó un trago, el que tenía la boca partida, se iba a echar otro trago y le tú ya no debes de tomar, tú ya eres hermano. Y se quedó aquella persona. Digo, ¿cómo? Sí, eres cristiano. Le dijo, y mañana hay escuela dominical a las 10 de la mañana. Y tienes que ir. Y le dijo, no, no, lo volvió a agarrar y dijo, no, sí voy a ir. ¿Va usted a creer que el testimonio de esa persona no es el del amigo de mi padre? Es el testimonio de la esposa del amigo de mi padre. Que cuando ella recibió a Cristo impactó tanto a su esposo, que su esposo donde quiera que estaba, hablaba de Cristo sin conocer a Cristo. Tu testimonio, mi hermano, va a impactar a otros. Va a impactar a los compañeros de trabajo. Le estaba testificando sin palabras esta mujer. ¿En qué terminó el asunto? Dice mi padre que aquel domingo por la mañana, aquel borrachito fue a la iglesia. No sé si tuvo miedo a los golpes. No sé si tenía miedo a volverse a encontrar al amigo de mi padre. Fue a la iglesia y cuando el pastor, aquel que estaba evangelizando al pueblo, dijo, hay alguien que necesite a Cristo como Señor y Salvador de su vida, aquel hombre pasó al frente. Te cuento la historia. Este hombre terminó siendo pastor y fue evangelizado en una cantina por un borracho. La palabra de Dios no vuelve vacía. Por el testimonio de una mujer que logró impactar a su esposo. Años después, el amigo de mi padre se hizo cristiano. Y muchos años después, mi padre vino al evangelio. Pero ahí el testimonio de una mujer. Tu testimonio, hermano, puede impactar a otros. No dejes de servir al Señor, que tu testimonio alcance a otras personas. La persona que evangeliza es una persona de oración. Ora, hermanos. Yo tengo tantos testimonios. Voy a hablarlo aquí abiertamente para que no se le olvide a Juanito. Juanito, aquí está. Juan Aguilar, aquí está. Ahí está Juan Aguilar. Juan Aguilar, ¿te acuerdas tú del hermano Rogelio? De ahí de Auxilio Divino. Sí, pastor. Ok. ¿Sabes cómo vino él a los caminos del Señor? Se lo cuento rapidito. Nosotros hicimos una campaña de oración. Tomamos un papelito. Estoy tratando de... Un papelito más o menos de este tamaño. Un cuarto de hoja. Y en ese papelito, nosotros aquí arriba
escribimos creo que eran 6 semanas, por 6 semanas estaré orando por, luego cada hermano escribió el nombre de 3 personas. Por 6 semanas nos dedicamos a orar todos los días por esas personas. ¿Cómo lo hacíamos? Agarramos ese papel y cada uno decía, Señor, yo te presento a esta persona. Sánala, sálvala, transfórmala. Y orábamos y decíamos, por favor, Señor, salva a esta persona, ayuda a esta persona. Por 6 semanas, 3 personas, cada cristiano. Rogelio vino porque una persona de auxilio divino estaba orando por su compañero de trabajo. Y él escribió ahí Rogelio, el nombre de él, y empezó a orar por él. Él ha sido un hombre de, ahora Rogelio, cuando vino con nosotros a la iglesia, vino primero para que yo los casara, porque él estaba con una mujer que no estaba casado y vino para que yo los casara. A mí me tocó casarlos. Después me tocó bautizarlos. Después de bautizado me tocó ser maestro del Instituto Bíblico. Terminó el Instituto Bíblico. Ha sido consejero en nuestra iglesia. Ha sido un fiel hombre dando testimonio. Ahora, Gabriel, su hijo estuvo con nosotros en este viaje misionero en Ensenada, en esta posada infantil. Fue uno de los jóvenes que tomó el micrófono y cantó allá donde teníamos la tardeada norteña. Ese jovencito es hijo de este hombre que fue producto de una persona que estuvo en oración por él. Para la gloria de Dios. No solamente bauticé a sus papás, sino que ahora estoy ministrando a sus hijos en los caminos del Señor. Porque alguien se atrevió a orar. Ahora yo te paso esto. Aunque no sea una campaña en la iglesia, toma una hojita y escribe el nombre de 3 personas. Y por 6, 8 semanas ora por ellos. Ora por ellos. Rompe cadenas en el nombre del Señor. Rompe cadenas de licor, de drogas, de aflicción. Ora por los matrimonios. Una persona que evangeliza le cree al Señor. Así que yo te invito, hermanos, te estoy dando testimonios de situaciones que hemos vivido, cosas que conozco. Es una persona de oración. 5, es obediente a la dirección del Señor. Escucha la palabra, es decir, sabe escuchar la voz del Señor. Y más que nada es obediente. Es obediente. Seguimos con la número 6. Número 6. En estas reglas generales. Esto es bien importante, hermano, por favor. Sí, está bien. ¿Qué dice? Evangelismo. Hermanos, la persona que evangeliza busca hablar a solas para evitar interrupciones. Cuando esté en una fiesta con su familia donde están tomando licor, no se ponga a evangelizar a nadie allí. A no ser que la persona le dice, que le diga a usted, hábleme de Cristo, entonces se la lleva a otro cuarto, se la lleva aparte. Pero aprenda a hablar a solas. No le diga delante de todos ahí, tienes que romper esos ídolos. Tienes que dejar esas cochinadas que ahora estás usando. No. No avergüence a nadie. Hable a solas. Si es su hijo, si es su sobrino, si es su pareja, hable a solas. No los avergüence delante de los demás. Eso no es el evangelismo, hermanos, que va a transformar vidas. Hable a solas, ayúdelos. 7, muestre su amor cristiano a la persona que está evangelizando. Muéstrele su amor cristiano a la persona que está evangelizando. Es bien importante eso. Que la persona sepa que usted la ama. Muestre su amor cristiano. Cuando anden borrachos,
sus amigos, su familia, y ellos lo quieren abrazar a usted, déjese abrazar. Que la ropa se va a apestar la de usted, se va a llenar de babas. No importa, hermanos, hágalo. Seamos sensibles a la necesidad del ser humano. Que ellos tengan la libertad de abrazarlo. Esto ya me pasó a mí. Un borrachito vecino de la iglesia siempre iba y me abrazaba los domingos a las 10 de la mañana. Y él iba crudo. Y muchas veces, hermanos, cuando él me abrazaba en mi saco, porque a veces, aunque usted no lo crea, a veces me pongo saco para ir a la iglesia. Muy rara vez, pero uso saco de vez en cuando. Y me puse el saco esa vez. Y me abrazó el hermano el borrachito, y me dejó esta parte con olor a tabaco y alcohol. Después él se fue y yo entré, y cuando me abrazó una de las hermanas que le di la bienvenida de la iglesia, me dijo: pastor, no me haga pensar lo peor. Y le dije: ¿qué pasó, hermano? Y dice: es que siento que huele a tabaco, que huele a alcohol, hermano. Ay, por favor, no me haga tener malos pensamientos. Y le dije: deje su mente cochambrosa. Riéndome yo con ella, pues. Le dije: deje su mente sucia, hermana. No le dije nada, no le expliqué nada. Porque ya esa mujer ya estaba pecando, creyendo que su pastor acababa de salir de la cantina. Pero hay gente, hermanos, que necesita que la apapache. Por favor, Pastor, deje que su familia en las drogas o alcoholizada los abrace. No tenga miedo usted a oler a pecado. No tenga miedo. Eso es misericordia, es ternura. Amor no es amar, en este caso, a Juanito, que me ama y me respeta, a Gabriel, que me ama y me respeta, hermana Blanca, que me ama y me respeta. No es lo mismo darles un abrazo a ustedes a dejar que me abrace un alcoholizado, un drogadicto, una prostituta de una familia que no aman, que no quieren. No es lo mismo. Esa gente Pastor, necesita de nuestros disculpe. abrazos. Seamos más abiertos en el amor del Señor. Esto es evangelismo, hermano. Evangelismo no es gritar en la plaza solamente que Cristo viene y que necesitan ser salvos. Evangelismo no es repartir solamente un folleto. Evangelismo es decirle a la gente que la amamos, como están, y que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Eso es amor, hermanos. Así que rompamos con todos esos esquemas y paradigmas que nos enseñaron por mucho tiempo y alejaron a la gente de nosotros. Que nuestro trabajo, hermanos, de evangelización exalte siempre a Cristo. No tratemos de evangelizar. Ay, perdónenme aquí, hermanos, porque tenemos gente de varias congregaciones. Y no quiero hablar, pastor Gabriel, pues tú me conoces bien, mijo, mi forma de hablar, predicar, de enseñar, pero creo que nosotros como iglesia no debemos de hacer evangelismo solamente para tener adeptos, para tener más gente en nuestra iglesia, sino que tenemos que evangelizar para que Cristo sea exaltado en todo lugar. Que si la persona que evangelicemos se va a otra iglesia a servir al Señor allá, gloria a Dios por eso. Y me estoy dirigiendo a Gabriel porque es el pastor que está aquí. Los demás, ustedes son miembros, hermanos, y tenemos que evangelizar para el reino. Evangelizar para el reino, no tener miedo. Cuando nosotros evangelizamos, el Señor lleva a esas personas a la iglesia, a la congregación, donde ellos van a ser edificados. Hermanos, no vamos a predicar solamente de nuestra iglesia. No es nuestra función. No es hablar de que el pastor Andrade es el mejor predicador, de que el pastor Gabriel es el mejor predicador. No, hermano. Es predicar que Cristo es el que sana y que salva. Y lo hablo yo con mucha libertad porque pues a Gabriel lo considero como parte de mi línea de pensamiento y sé que no hay ningún problema. A no ser que me meta en un problema, hermano Gabriel,
Acláremelo. Y ahora o calle para siempre. Mi silencio me delata. El silencio te delata. Oye, un hermano, creo que es hermano Juan, está pidiendo la palabra, ¿eh? A ver, Juanito, por favor. Gracias, Gabriel. Sí, pastor, yo tenía un comentario. Yo cuando llegué a Auxilio Divino, yo llegué alcoholizado y bajo la influencia de la droga y usted me dijo que no, que siguiera viniendo. Usted me recibió en su iglesia y me dijo, sigue viniendo. Gracias, pastor. Dios te bendiga, Juanito. Estamos súper felices de lo que Dios ha hecho en tu vida. Me gustaría hablar de tu testimonio. Ya pronto lo vas a hablar en la iglesia del día que, bueno, no lo voy a decir, hermano, porque son cosas delicadas desde el punto de vista de todo, desde dónde se encontraba Juanito y donde Dios lo cambió, lo transformó y Dios nos dio la oportunidad de caminar con él en una jornada y ahorita lleva 5 años libre de drogas, libre de todo esa suciedad, hermanos, y a Dios sea dada la gloria y la honra. Solamente nos dedicamos en Auxilio Divino a amarlo y a cuidarlo, como a otras personas que tenemos por ahí, hermano. Así que es el trabajo que tenemos que hacer, hermanos. Y recuerden, es para el reino. Estamos trabajando para el reino del Señor. Y es lo que tenemos aquí, hermanos. En nuestro trabajo debe de exaltar siempre el nombre de Cristo, no el nombre de la congregación, no el nombre del pastor. Otro punto, número 9, no nos debemos de creer. Ahí le falta una R, hermano. No se debe de creer superior al evangelizado. Hermanos, no somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Somos salvos por Cristo Jesús, pero no somos superiores a un borracho y a un drogadicto, a una prostituta. Dios nos ha salvado por su misericordia. Por lo tanto, a la hora de evangelizar, no podemos burlarnos de ellos. Yo tengo tantos videos, hermanos, que he visto por ahí en YouTube o en otras redes, hermanos, donde se burlan de la persona que no es convertida al evangelio. Ese no es nuestro papel, hermano. No nos debemos de creer superiores a la persona que estamos evangelizando. Gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. Gracias a Dios que somos parte del reino de Dios. Gracias a Dios que somos parte de una nación santa y escogida. Gracias a Dios que somos redimidos. Gracias a Dios que somos santificados. Gracias a Dios que Él nos ha llamado. Pero no somos superiores a nadie, hermanos. Hay que buscar, ya casi no se usan los folletos, ahora ya se evangeliza más de otra manera y se evangeliza más, amados hermanos, por redes sociales, qué sé yo, pero hay que buscar el folleto adecuado para evangelizar. Hay que buscarlos. Si usted evangeliza dando folletos, hay que buscar el folleto adecuado para evangelizarlo. Lo siguiente que vamos a ver. Perdón, los del Chic estaban especiales, ¿te recuerdas? Sí, hermano. Que si recuerdas los folletos aquellos del Chic, ¿te acuerdas? Esos estaban especiales. Todavía se publican, ¿eh? Ok, eso sí no sabía. Sí, todavía se publican. ¿Alguno de ustedes no sabe lo que estamos hablando, hermanos? ¿No? Permítame, déjame ver si funciona esto para llevarlo. ¿No son los que venían como con imágenes y como si estuvieran hablando como cómics? Esos son. Es que yo crecí parte de mi infancia con, igual pues Estados Unidos los traía para acá y nosotros los repartíamos, pero yo era muy chiquita.
pero en todos modos me encantaba leerlos porque traían un mensaje, pero a veces me daban miedo, la verdad, unos. Precisamente por eso dice, hay que saber escoger los folletos que se van a usar, porque sí, mire, ahí está, ahí te lo voy a pasar, ahí te lo voy a compartir. Lo que está poniendo Gabriel, gracias Gabriel, son estos, mire, ¿lo ven? Sí, eran bastantes. Un camino, hermanos, una chulada para evangelizar. Mire, yo no era cristiano cuando leía este librito, me gustaba leerlo. Otro que me gustaba leerlo es este que está abajo. Esta fue tu vida. Ey, ay, hermano. cierto. Es el más hermoso. Esos libros le dieron bendición a mi vida. El del Boo, ese que dice Boo, tenía un tema de Halloween. De Halloween, como el otro que está aquí, Halloween. Ujú. Estos están buenísimos, hermanos, para evangelizar. Por ejemplo, estamos hablando de hay que escoger el folleto adecuado. Cuando se acerca noviembre, hay que repartir estos folletos. Halloween y el Boo son especiales, hermanos. Oye, Gabriel, sabes que el día que te voy a hacer un paréntesis aquí, cuando fuimos a la posada infantil, íbamos muy llenos en nuestro carro, pero te debo decir que tengo folletos para ti, libros del Evangelio de Juan, una edición muy buena en español. Te tengo como 3 cajas, como 300 libros en español para evangelizar, pero no te los pude llevar. Ahí tenemos una fecha pendiente, te los voy a llevar. Tenemos 12, no le bajes. Los agarré 12. especialmente para ti, especialmente para llevártelo. Y Okay. te voy a llevar algo en inglés también para si se atraviesa algún extranjero por ahí. Ok, gracias. No, de hecho, en la iglesia, hay personas que hablan inglés. Ah, pues ahí tenemos el mismo. Sí, empezando en por el español y pastor. lo tenemos en inglés. Hermanos, estos son los libritos que habla el pastor. Hermanos, mire, hay cantidad de... Si usted puede ver aquí, solamente ponga publicaciones chic en su ordenador y ahí los puede ordenar, hermano, los puede comprar. Oh, justo iba a hacer esa pregunta porque a mí me interesa para mis hijas, pero como dice, pues voy a tener la responsabilidad y saber cuáles dar porque pues yo los leía cuando tenía 8, 9, 10 años. Entonces Sí, creo que usted puede escoger ahí porque hay para evangelismo infantil también ahí. Permítame, chat, estoy escribiendo cómo lo puede buscar en internet. Así nomás póngale, publicaciones chic. Gracias, Gabriel, por recordarme de esa literatura muy buena para evangelizar, porque generalmente nosotros tenemos la mente gráfica y eso nos ayuda bastante. Ok, entonces, amados, continúo con lo que estábamos. Hay que buscar el folleto adecuado y después, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que somos una iglesia intercultural. Hay que evangelizar a todos. A todos hay que aprovechar. Y tenemos que aprender más sobre la cultura en la cual nosotros vivimos. Aprende un poquito más. Le voy a confesar algo por no aprender un poquito más de la cultura. No voy a decir de qué nacionalidad ni de qué cultura es, por respeto a las personas involucradas, porque voy a hablar un tema un tanto delicado de lo cual yo no supe cómo manejar. Llegó esta familia a la iglesia, venía de otro país, de una cultura muy diferente a las nuestras. Primero, en una reunión que tuvimos, a la mayor parte de la gente de nuestra congregación
no les gustó la comida que ellos prepararon y no comieron mucho de su comida y se acabaron la comida de Michoacán, de Oaxaca, de El Salvador, de México, pero la comida de ellos casi se la llevaron completa a su casa y ellos quedaron lastimados porque ellos se sintieron que la iglesia no los había aceptado. Nosotros no entendimos su cultura. Después falleció un familiar de estas personas y yo no entendí, ni por aquí me pasó, investigar cómo esa cultura procesa en el luto. Y no investigué y perdimos esa familia porque no entendimos su cultura. Que no les pase a ustedes lo que ya me pasó a mí. Les estoy hablando de mis errores también. No entendí su cultura. Y tenemos que aprender la cultura de la gente que viene a nuestra iglesia. Si llegó un japonés a su iglesia, no le diga chino, porque lo va a ofender. Entonces tenemos que aprender esa cultura. Si llegó esa persona de otro país, de otro estado, aprendamos esa cultura para acercarlo a los caminos del Señor, acercarnos a los pies de Cristo. Entonces yo te hablé de mi error, de mi experiencia por no entender una cultura. Aquí solamente tengo un dato que somos un poco más de 7,000 millones y medio de personas en la tierra con diferentes culturas. Tenemos que entender también el ministerio generacional. El ministerio generacional. Aquí tenemos personas vestidas de diferente manera. Tenemos que entender ese ministerio generacional. Hay muchas cosas, hermanos, que están pasando en la iglesia. Está llegando una generación de juventud, la cual nosotros debemos de entenderla. Hay una generación la cual nosotros tenemos que ofrecerle el plan de salvación y tenemos que ayudarle a entender lo que el Señor quiere hacer con ellos. Cuando ellos vienen a nuestra iglesia, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a decir abiertamente. Ustedes saben que Nayeli y yo por muchos años hemos estado trabajando en el ministerio de los matrimonios y en asuntos de paternidad. Nos preparamos en esa área y nos hemos dedicado a esas áreas. ¿Vas a creer tú que a uno de los hermanos de nuestra congregación, una persona se acercó y le dijo, ¿tú crees que tu pastor nos puede dar unas clases o unas terapias para dentro del matrimonio? Y aquella persona, aquel hermano se le quedó viendo a su compañero de trabajo y le dijo, déjame preguntar. Y viene aquel hermano y me dice, pastor, en mi trabajo están unas lesbianas. Ellas tienen como 5 años juntas. Y me preguntaron si usted como pastor les podría dar unas clases de matrimonio porque están teniendo problemas como pareja. Entonces yo le dije, échatelas para acá. Dios me está abriendo una puerta para trabajar con gente que no conoce al Señor. En ese momento no es el tiempo para que yo les diga a ellas, Dios creó al hombre y a la mujer, por lo tanto ustedes se van a ir al infierno, arrepiéntanse de sus cochinos pecados y vengan a Cristo. No es el momento. Y yo les dije, que vengan. Y luego ya me dijeron,
¿para qué? Ah, no, esa es una canción de Marisela, ¿va? Que venga, ¿para qué? No, 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 no. Ya estoy allá con... Mire, cuando me dice, que vengan, que vengan. Lamentablemente, el día de la reunión decidieron no asistir. Pero yo tenía material para bendecir sus vidas. No su vida matrimonial, no su vida conyugal, sino para bendecir sus vidas. Porque primero iba a tratar no el problema del matrimonio, iba a tratar el problema que cada persona tiene como individuo y el problema por el cual no se pueden relacionar. Entonces yo ya llevaba bien trazado el camino por donde iba a llegar al problema por el cual ellos no se pueden relacionar con otro ser humano. Aprovechemos la oportunidad, hermanos, y lleguemos hasta ese lugar y poder presentar el evangelio a las personas que no conocen del Señor. Hermanos, aprovechemos esto. Mire, aquí en esta foto tenemos de todo y esa es la gente a la cual nosotros tenemos que llevarle el evangelio. Y el punto delicado, cultive la amistad con los inconversos. No pelee, hermanos, con otros. No pelee. No vamos a estar peleando, hermanos. Vamos a cultivar la amistad con los inconversos. Vamos a hablarle al compadre, a la tía, a la comadre, al vecino. Vamos a escuchar de sus vidas. Vamos a ir con ellos, hermanos, a un juego de básquetbol, de voleibol, de béisbol. Vamos a pasar una tarde con ellos. Vamos a quedarnos un día con ellos en el parque. Vamos a cultivar esa amistad. Que ellos nos tengan confianza. Y que ellos nos lleguen a preguntar qué es lo que hay en nosotros. Yo voy a mandarles un link. Permítame, déjenlo escribo, porque luego se me olvida mi mente. Ya tomé nota. Le voy a mandar un link, hermano, para que escuchen una entrevista de un hombre que llegó a conocer a Cristo a través de un amigo. Yo creo que, Gabriel, yo creo que tú te acuerdas, yo creo que tú lo conociste, a Ismael Montes, el ex cantante de Los Ángeles Negros. Pues yo voy a mandarles el link para que escuchen una entrevista de cómo el hijo de Ismael Montes conoció al Señor y cómo a través del testimonio de un amigo, una familia fue transformada. Y después vemos la vida de Ismael Montes, el cantante de Los Ángeles Negros, viene a los pies de Cristo y después él se convierte en pastor. Y hoy por hoy, Asambleas de Dios en México tiene una de las mejores predicadoras mujeres y es la hija de Ismael Montes, se llama Xochitl Montes. Tremenda predicadora. Y aunque usted no lo crea, bueno, yo sé que usted lo cree, fue el testimonio de un niño de menos de 15 años. Entonces, esto nos va a reforzar nuestra fe, hermanos, de cómo nosotros podemos, hermanos, tener esa amistad con las personas que no son cristianas. Ahí se lo voy a estar enviando esta noche a su correo electrónico y lo voy a subir a Clubroom también. Otra de las cosas, hermanos, hay que valorar las relaciones. Su amigo es su amigo, hay que valorar esa amistad. La sensibilidad que mostremos hacia las circunstancias y necesidades de la gente va a permitir que llevemos a una persona a la experiencia de la conversión. La gráfica que tenemos ahí, mire, solamente el 7% de las personas va a visitar a la iglesia por sí mismo.
O sea, van a llegar porque nadie las invitó. Simplemente tuvieron la necesidad de llegar a una iglesia. Solamente el 7%. Aquí entre nosotros, déjeme veo la pantalla. Sí, aquí está mi hermana Reina. Mi hermana Reina, aquí está. Lo voy a hablar sin autorización de ella porque no me ha autorizado. Pero la hermana Reina llegó al evangelio, llegó a la iglesia sin que nadie le invitara. Ella es del 7%. La hermana Reina que tengo aquí, conozco su testimonio, conozco el testimonio de sus hermanas. 2 de sus hermanas ya graduaron de nuestro instituto bíblico. Estuvieron aquí con nosotros, ustedes las conocieron, algunos de ustedes. Y ellos llegaron sin que nadie los invitara, solamente el 7%. Llegó la hermana Reina y le dijo a uno de mis discípulos, al pastor, le dijo, quiero que me bautice. Llegó pidiendo el bautismo, así nada más, por convicción, y una convicción directa. Solamente estamos viendo el 7%, hermanos, de personas que vienen a la iglesia sin que nadie las invite, pero tenemos el 33% que estas personas van a aceptar la invitación de amigos, 33%, pero vea, el 80% conocen a Cristo por un amigo o un familiar, 80%. Entonces, estas son las estadísticas. Entonces, hagamos amigos para que conozcan a Cristo. Hagamos amigos para que sus vidas sean bendecidas. Hagamos amigos para que sus vidas sean transformadas. Hagamos amigos para que tengan familias saludables. Entonces, vamos a ganar mucho. No solamente a tener una persona más en nuestra iglesia, no. Vamos a ganar que sus vidas sean bendecidas. La invitación va a ser la diferencia con nuestros amigos. Hermanos, trabajemos en la comunidad. Busquemos cada plan, cada proyecto. La iglesia de nuestro hermano Gabriel en Ensenada van a tener un evento muy pronto ahí. Que creo es una brigada médica. Gabriel, perdóname si estoy hablando cosas que no debo. Sí, es una brigada médica en abril. Eso es trabajar con la comunidad. Pues trabajemos con la comunidad. Eso es un ejemplo de lo que la iglesia hace. Y el pueblo del Señor lo está haciendo a la hora de evangelizar a través de muchos recursos. Hermanos, entonces no me voy a detener ahí. Ya lo he hablado en otras ocasiones y ya estoy a punto de terminar aquí con el PowerPoint. Hermanos, no vamos a despreciar a los descarriados. ¿Ok? Si no despreciamos a los descarriados, vamos a hacer una iglesia que sana. Una iglesia sanadora. Y era todo. Ahí están esos dos. No vamos a menospreciar a los descarriados y vamos a hacer una iglesia sanadora. Esos son los dos puntos. ¿Okay? Una iglesia que restaura. Eso es evangelizar. La Biblia tiene tantos textos porque en algún momento nos habla de cómo nosotros debemos de forzar a las personas a entrar por la puerta angosta, cómo debemos de buscar la manera de que ellos vengan al Señor. Algunos de nosotros, ¿qué les parece si hacemos, no lo vamos a hacer a nivel congregación, lo vamos a hacer a nivel curso, a nivel curso. Yo te voy a pedir que te unas conmigo para que estemos orando durante estas 6 semanas. Vas a tomar un papelito y vas a ponerle aquí. Vas a poner arriba, yo estaré orando por, escriban por favor, yo estaré orando por
Luego, escriba primero un familiar que no conoce a Cristo. Familiar que no conoce a Cristo. Estoy anotando. Familiar que no conoce a Cristo. Segundo, por un compañero, por un amigo mejor, un amigo que no conoce a Cristo. Tercero, aquí sí tiene que ser el que usted desea. Usted va a poner el nombre ahí en ese papel. Por ejemplo, va a poner ahí el tercero, una persona que se descarrió de la fe. Una persona que se descarrió de la fe. Esa persona usted sabe que no va a la iglesia. Ahora, yo solamente le estoy dando los nombres. Por ejemplo, en mi tarjeta va a decir así, yo estaré orando por, número 1, yo le voy a poner, por ejemplo, Panchito, que es mi primo, porque sé que Panchito no conoce al Señor. Yo voy a estar orando por Panchito. Número 2, por un amigo que no conoce a Cristo. Yo le voy a poner Pedrito. Yo voy a estar orando por Pedro, que no conoce a Cristo. Por un descarriado, yo le voy a poner hermano Tomás, por así decirlo. En la tarjetita yo voy a tener los nombres y por esas personas, yo quiero que usted como estudiante de este curso se una conmigo para orar intencionalmente todos los días por esas personas. Vamos a estar orando. No vamos a evangelizar todavía. Por estas 6 semanas vamos a estar orando por ellos. Todos los días. Señor, salva a mi familia. Señor, salva a mi amigo. Señor, levanta a mi hermano. Por 3 personas. Amén. Esa va a ser parte de nuestra tarea, hermanos, para estarlo haciendo. Y ahorita no los evangelice, ahorita no los busque. Solamente vamos a dedicarnos 6 semanas a orar. Si puede ayunar por ellos, hágalo. Pero vamos a estar orando por ellos. Entonces, en este momento, hermano, yo voy a entrar a preguntas, solamente que voy a parar la grabación. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vamos a ver la próxima semana en la siguiente clase.